Bien, ¿qué tal, chicos? Hoy terminamos con la Ley Federal de Competencia Económica. Este, Vimos ayer, pues, pues las condicionantes para efecto de que pudiera llegar a configurarse un monopolio. Vimos también algunos supuestos en donde deberá de notificarse a la COFECE eh, que se va a realizar alguna operación dentro de los supuestos que mencionábamos, ¿no? Para efecto de, pues, de que esta autoridad verifique que alguna concentración de agentes económicos o de parte del mercado eh, no llegue a constituir un monopolio. Y esto pues para efecto de evitar o mantener una vigilancia adecuada del propio mercado. Sin embargo, a pesar de que se puedan llegar a dar estos supuestos, los que comentábamos ayer, de una serie de movimientos, ya sean fusiones, celebración de contratos, que pudieran llegar a dar lugar a una concentración del mercado, la propia ley señala que no en todos los casos va a existir obligación de comunicarle esta situación a la COFECE, así como en el caso de los monopolios. El simple hecho de que se realice una práctica que pudiera llegar a considerarse como monopólica no es suficiente, sino que es necesario que exista una serie de condicionantes para efecto de que se califique de esta manera. Entonces, ¿cuándo no va a haber necesidad de notificar a la COFECE las concentraciones y por ende no hay necesidad de esperar su aprobación para poder llevar a cabo alguna de estas operaciones? Pues vamos a ver los supuestos el día de hoy. Primero, cuando la transacción implique una reestructuración corporativa en la cual los agentes económicos pertenezcan a un mismo grupo económico de control y ningún tercero participe en la concentración. O sea, imagínense, se trata de un grupo de empresas en donde ya una detenta el control sobre las demás. Y tal vez este control se va a aumentar en una determinada proporción, pues para efectos de la pertinencia del propio negocio, ¿no? Se va a aumentar el control sobre el resto de las empresas, o a lo mejor se va a dar una fusión, ¿no? Ya no quieren el grupo corporativo donde está una empresa madre que detenta la mayoría de las acciones en una serie de empresas satélites, sino que dicen, no, vamos a concentrarnos en una sola, como quiera, pues todos hacemos lo mismo y formamos parte del mismo grupo. Ese control realmente ya se mantenía desde antes de que se diera la concentración. Bajo este esquema, pues no resulta relevante el contar con la aprobación por parte de la COFESE, porque simple y sencillamente se trata de un cambio en la estructura interna y para efectos prácticos es exactamente el mismo resultado. Segundo, cuando el titular de acciones, partes sociales, incremente su participación relativa en el capital social de una sociedad en la que tenga el control de la misma desde su constitución o inicio de operaciones, ¿no? Soy dueño del 51% de las acciones y vamos a suponer que superamos este margen de los 1,500 y tantos millones de pesos. Vamos a suponer que se va a hacer un aumento de capital de 2,000 millones de pesos y ese socio que detenta el 51% es el que va a adquirir las acciones, pues pudiéramos considerar que se podría estar configurando un supuesto de concentración económica y que tendríamos que buscar la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica. Sin embargo, pues si observamos cuál es el resultado, vemos que no hay diferenciación, ¿no? Si de todas maneras este socio ya era dueño del 51% de las acciones y lo que hace es aumentar en una cantidad, por supuesto, importante el, 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 el capital social de la empresa, manteniendo pues siempre esta mayoría, pues realmente no resulta relevante para efectos de la notificación y aprobación de la comisión, porque el resultado es el mismo, como lo comentábamos, ¿no? Es el mismo porque simple y sencillamente este comerciante detenta la dirección desde un principio. Se aumenta el capital, pero de todas maneras yo era el que mandaba en el negocio, ¿no? Entonces no habría efecto alguno. Diferente sería
si pues no se mantuviera ese control, ¿no? Si yo fuera dueño de un 10%, por ejemplo, de las acciones y con ese aumento, superando el margen que establece la propia ley, eh, pues se llegara a dar un control de más del 51% del capital. En ese caso, pues sí podríamos estar en el supuesto de notificación a la comisión. Tercero, constitución de fideicomisos de administración, garantía o de cualquier otra clase en la que un agente económico aporte sus activos, acciones, partes sociales o unidades de participación, sin que la finalidad o consecuencia necesaria sea la transferencia de dichos activos a una sociedad distinta. Ok, solamente la constitución de fideicomisos, ¿no? Recuerdan que es el fideicomiso, un contrato en donde un fideicomitente le otorga a una fiduciaria la administración o gestión de determinados bienes o derechos para efecto de que se beneficie a una fideicomisaria. Si se constituye un fideicomiso, ya sea de mera administración, garantía o cualquier otra clase, en la que el agente, es decir, el fideicomitente, aporte activos, acciones, partes sociales o unidades de participación. Y, esa es la condicionante, sin que la finalidad o consecuencia necesaria sea la transferencia de dichos activos a una sociedad distinta, pues entonces no hay necesidad. Es decir, solamente administra las acciones, solamente administra el activo de la empresa, pero no es para efecto de que se vendan o se coloquen, por ejemplo, en la bolsa, o se gestione su adquisición por parte de terceros, sino que simple y sencillamente va a administrar las acciones de una cantidad importante de dinero, por supuesto, pero lo único que va a hacer es administrar las acciones, ¿no? Y ustedes dirían, bueno, oye, ¿y por qué resultaría importante constituir un fideicomiso de esta naturaleza? Bueno, esta figura se ha utilizado sobre todo por quienes quieren dejar pues parte de sus activos en mejores manos, ¿no? En manos de quien conoce cómo se mueve el negocio y demás. Y entonces puede ser que una persona contrate este fideicomiso pues para que se encargue tal vez incluso de acudir a las asambleas o de tomar decisiones dentro de esta, porque no quiere inmiscuirse en el movimiento corporativo de este dinero. Por eso contrato una fiduciaria para que ellos se encarguen y a mí nada más me repartan mi dinero, ¿verdad? En ese caso tampoco hay obligación de notificar a la COFESE de la realización de este tipo de actos. Cuarto, actos jurídicos sobre acciones o partes sociales, unidades de participación o bajo contratos de fideicomiso que se verifiquen en el extranjero, relacionadas con sociedades no residentes para efectos fiscales en México. De sociedades extranjeras, siempre que las sociedades involucradas en dichos actos no adquieran el control de las sociedades mexicanas. Otra vez, o sea, son actos jurídicos sobre acciones. ¿Qué tipo de actos? Cualquiera, ¿no? Acciones, partes sociales o unidades de participación o contratos de fideicomiso que se realicen, que se celebren en el extranjero, pero que tengan un impacto sobre empresas en México, ¿no? Sociedades, perdón, un impacto sobre sociedades no residentes, para efectos fiscales en México, de sociedades extranjeras. Es decir, que estas sociedades no tengan un establecimiento permanente, pero la condicionante es que estas sociedades involucradas no adquieran el control de las sociedades mexicanas. O sea, se pueden hacer movimientos corporativos respecto de empresas que no tienen domicilio fiscal en México, sí, y hay que notificar a la COFESE, pues no, porque no tiene impacto en territorio nacional, ¿no? Vamos a suponer que alguna empresa extranjera, la que ustedes se imaginen que no tenga un domicilio fiscal en territorio nacional, quiere hacer una reestructuración corporativa y adquirir otras empresas, fusionarse, alguno de los socios quiere adquirir la emisión de nuevo capital. Pero esa empresa, pues, ¿qué tratos tiene con México? Bueno, pues a lo mejor se encuentra grabada por efectos de la ley de renta, por el principio de fuente de riqueza, y ha presentado o ha realizado el pago de contribuciones a territorio nacional.
pero no tiene domicilio fiscal en territorio nacional. Bueno, pues, ¿qué le interesa a la COFESE lo que esta empresa haga, no? Esta empresa extranjera, pues sí, hay una legislación en el país donde ésta sea residente para efectos fiscales, pues tendrá que pedir las autorizaciones correspondientes. Pero, no así ante las autoridades mexicanas. 5. Cuando el adquiriente sea una sociedad de inversión de renta variable y la operación tenga por objeto la adquisición de acciones, obligaciones, valores, títulos o documentos con recursos provenientes de la colocación de acciones representativas del capital social de la sociedad de inversión entre el público inversionista, ¿no? Estamos hablando de las acciones que cotizan en bolsa, en donde pues se hace una libre transacción de los derechos corporativos que estas conllevan. Pero, sin embargo, existe una excepción a la regla general, salvo que como resultado o motivo de las operaciones de la sociedad de inversión pueden tener una influencia significativa en las decisiones del agente económico. Es decir, que esas acciones de bolsa o estas acciones que cotizan en un mercado reconocido otorguen derechos corporativos sobre decisiones en la empresa, es decir, que otorguen votos en la asamblea. En ese caso, pues sí habrá que hacer la notificación y solicitar la autorización a la Comisión Federal de Competencia Económica. Pero si se trata de acciones que a lo mejor tienen voto limitado o la limitación de derechos corporativos, pues entonces no resultaría necesario el hacer esto. 6. En la adquisición de acciones, valores, títulos o documentos representativos del capital social de sociedades, o bien cuyos subyacentes sean acciones representativas del capital social de personas morales y que coticen en bolsa de valores en México o en el extranjero, cuando el acto o sucesión de actos no le permite al comprador ser titular del 10% de más de dichas acciones, obligaciones convertibles en acciones, valores o títulos o documentos, ¿no? Digamos que este es el complemento de la fracción anterior, siempre y cuando se mantenga esta proporción en cuanto a la transmisión de las acciones. 7. Cuando la adquisición sobre acciones, partes sociales, unidades de participación y fideicomisos sean realizadas por uno o más fondos de inversión con fines meramente especulativos y que no tengan inversiones en sociedades o activos que participan o son empleados en el mismo mercado relevante que el agente económico concentrado. Es decir, se realiza una adquisición sobre acciones, partes sociales, unidades de participación o fideicomisos, ¿no? Cualquier figura que ustedes consideren, pero estas se realizan por fondos de inversión. Es decir, no se realizan de manera directa por el adquiriente, sino que se trata de una serie de carteras que instituciones financieras, por lo regular, ponen al alcance de sus inversionistas. O sea, son los fondos de inversión, son las instituciones financieras las que adquieren las acciones, partes sociales, unidades de participación y fideicomisos. ¿Y cuál es la finalidad? Meramente especulativa, ¿no? ¿Qué es lo que se hace a través de estos fondos de inversión? En realidad el dueño es la institución financiera, no es el inversionista. Lo que hace la institución financiera es poner al alcance de los inversionistas la posibilidad, y valga la redundancia, de invertir su dinero y de ser como una especie de copartícipe. Es como si el inversionista le prestara su dinero a la institución financiera para invertir. Y dice, bueno, como me prestaste, te voy a dar un rendimiento, ¿verdad? Pero ¿quién es el dueño de la parte social, las unidades de participación o los fideicomisos? Pues precisamente el fondo de inversión, ¿no? La institución financiera. Y es con fines meramente especulativos. No es dueño el socio. Es como cuando ustedes adquieren inversiones, por ejemplo, se meten ahí a su Bancanet y les va a aparecer una leyenda, ¿no? Si quieres invertir, tenemos esta serie de cartera de fondos. Y esos fondos se utilizan pues para invertir en empresas, algunas que cotizan en la bolsa, otras que no, o en negocios inmobiliarios o demás. ¿Y quién es el dueño? Pues el fondo de inversión, o sea, la institución financiera. Y lo que les dicen, oye, pues invierte tu dinero aquí, es como préstame tu dinero y te pago un rendimiento. Pero ¿quién es el dueño de la inversión?
la institución financiera. Lo único que hacen es financiarse con la inversión que se hace a través de los clientes. Y bueno, finalmente, ¿qué es la COFESE? Pues como ya lo habíamos adelantado un poco, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía. Es decir, esta desconcentración implica que pues, pertenece a la Secretaría de Economía, o sea, el jefe del comisionado es el secretario de Economía. Entonces, es desconcentrado porque sigue perteneciendo a la Secretaría de Economía. No así, por ejemplo, si fuera descentralizado, o sea, si tiene autonomía de patrimonio, autonomía de gestión, pero en este caso no es así. O sea, es desconcentrado en el sentido de que pues, se hace una división dentro de la propia estructura orgánica de la Secretaría para efecto de dotar a esta comisión de facultades especiales para efecto de poder cumplir con las funciones. Es como si fuera, digo, por poner un ejemplo, el SAT y la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda también es desconcentrado. El jefe del SAT depende del secretario de Hacienda. El jefe de la comisión depende del secretario de Economía. Lo que sí es que se le dota con autonomía técnica y operativa. Es decir, se le delegan plenas facultades para cumplir con sus determinaciones. Sin embargo, el jefe sigue siendo el secretario de Economía y la comisión depende del presupuesto directo de la Secretaría de Economía. No vamos, es como nada más como una división. Tenemos la oficina grandota y le hacemos un cubículo especial a la comisión, pero sigue estando en el piso de la Secretaría de Economía. Y su finalidad, pues, es prevenir, investigar y combatir los monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones en los propios términos de la ley, y va a gozar de autonomía para dictar sus resoluciones. En el caso de que ustedes adviertan que existe prácticas monopólicas o concentraciones indebidas, van a poder presentar denuncias ante la propia comisión, en donde señalen pues cuáles son los elementos que consideran pertinentes, perfecto, de que se estudie esa conducta y se estime y se llegue a emitir un dictamen en contra de la misma. Por supuesto que la comisión cuenta con plenas facultades para ir a visitar a los comerciantes que aparentemente incurren en este tipo de prácticas y obtener información adicional, porque vamos, ustedes advierten tal vez la posibilidad de que se esté configurando una práctica monopólica, pero pues como vimos, son cuestiones, en la mayoría de los casos, internas de los comerciantes, ¿no? Digo, no van a poner ahí a disposición de todos los contratos o las condicionantes para la adquisición o la contratación de proveedores, o condicionantes para estimar a alguien como un cliente, sino que es necesario que se realice una investigación de parte de la comisión a efecto de que pueda llegar a integrarse el expediente y que eventualmente se pueda llegar a solventar esta situación. Y bueno, ¿cuáles son las sanciones si la comisión llega a determinar que existen que existen supuestos de infracción eh, que son regulados por la ley? Bueno, pues puede llegar a emitir correcciones, ¿no? O sea, puede decir, oigan, ¿saben qué? Dejen de realizar esa práctica monopólica o la concentración, y puede ordenar en su caso una desconcentración total o parcial cuando así lo determine, y puede incluso establecer multas, ¿no? Aquí hablamos de 175,000 UMAS, ¿no? Recuerden, ya no estamos en los salarios mínimos, pero son multas bastante altas, ¿no? Los 175,000 UMAS llegan casi a los 15 millones de pesos. Entonces, pues sí es muy serio meterse con la COFESE, porque las sanciones pueden llegar a ser bastante altas, dependiendo, por supuesto, ¿no? del supuesto de infracción en el que incurramos, pero pues, por ejemplo, en una práctica monopólica absoluta, habla del 10% de los ingresos del agente económico, multa hasta por el equivalente
del 8% de los ingresos del agente económico por práctica monopólica relativa, multa por el equivalente al 8% de los ingresos del agente económico por haber incurrido en alguna concentración prohibida por la ley. Por supuesto que aquí, en el caso concreto, la COFESE tiene un problema, ¿no? O sea, los ingresos. Dice, aquí hablamos de porcentajes de los ingresos. La ley no lo señala de manera específica, pero pues bueno, suponemos que son los ingresos por ejercicio o que se hayan dado derivado de la afectación. No lo señala. Entonces, este es un problema en el que al cual se enfrenta la COFESE al momento de estar motivando la sanción correspondiente. Y de esta manera, pues puede resultar relativamente sencillo el poder llegar a controvertir este tipo de cuestiones. Claro que ya entramos a un aspecto de derecho administrativo, en el cual ustedes podrán llegar a controvertir la forma en la cual se les está fijando la sanción de la Comisión Federal de Competencia Económica. Tienen a su alcance dos medios de defensa en contra de esta resolución. Bueno, si ustedes ven la ley, les va a aparecer este recurso de reconsideración. Sin embargo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece su artículo 83 que el medio de defensa pertinente es el recurso de revisión. Y esto porque a partir de junio del 1995, que es cuando se publica en el Diario Oficial o entra en vigor esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se señala que el recurso de revisión va a sustituir a cualquier otro recurso administrativo. Entonces, ustedes van a poder encontrar en diversos ordenamientos de carácter administrativo, y esto seguramente ya se los explicaron en su clase respectiva, van a poder encontrar en ordenamientos de carácter secundario medios de defensa administrativos, recurso de revocación o de reconsideración o lo que ustedes quieran. Sin embargo, en cuestión administrativa meramente, deben de aplicar el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y el medio de defensa en sede administrativa es el recurso de revisión solamente, de acuerdo al segundo transitorio de la reforma del 95. ¿Cuál sería el otro medio de defensa? Sería la demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Ante quién se presenta el recurso? Ante la propia comisión, ¿no? El recurso se dirige ante la autoridad que emitió el acto, y la idea de estos recursos, pues, es que la autoridad que está sancionando, pues, sea la misma sea la misma que revise estas actuaciones y, en su caso, pues las deje sin efectos o las modifique para efecto de pues mantener el orden del sistema jurídico y normativo del país. Pero si perdemos el recurso, pues podemos acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para promover nuestra demanda de nulidad. Y de esta manera solventar la situación. Plazos son 15 días para ese recurso, 30 días para la demanda de nulidad. No es necesario agotar el recurso de revisión, es decir, ustedes deciden si promueven recurso o demanda en contra de la determinación de la COFESE. Si pierden el recurso, pueden promover demanda. Si pierden la demanda, pues tienen que irse al amparo, ¿verdad? O elegir directamente, me voy al tribunal o me voy a sede administrativa para efecto de poder promover mis medios de defensa. Y aquí termina la presentación. Estas se las envío en un momento más. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, creo que no hay, No, chicos. ¿Sí? licenciado, solamente los videos. Ah, sí, los videos, perdónenme, es que se me ha ido el tiempo. Sí, hoy se los subo, ahorita en un ratito más. Hoy terminamos temprano, ahorita uso esos 30 minutos para subírselos y que ya todo quede. ¿Sale? Sí, gracias. Buen día. Igualmente, chicos, hasta luego. Bye. Gracias.